3, 2, 1. Halo, Xiao, Konnichiwa. Hola, ¿cómo están? Pues este es un nuevo episodio de lo que es el Rincón de lo Random. Hoy pues tenemos un invitado pues muy especial para nosotros y pues que estamos muy agradecidos porque nos abrió las puertas y que nos está dedicando un poquito de su tiempo, ¿verdad? Aquí con Beteta pues estamos de que todavía no cabemos de la emoción por tener a este gran invitado acá. Pero vamos a hablar un poquito de quién es, ¿verdad? Antes de presentarlo, pues es un licenciado en Ciencia Política, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la USAC, de la Tricentenaria. Tiene también un doctorado en Sociología Política de la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Y pues fungió como embajador de Guatemala en Israel en el 99 al 2000. Y trabajó en el diario El Gráfico y fue columnista de medios nacionales e internacionales como Prensa Libre, Siglo XXI, La Hora, Revista Foro de las Américas, Washington Hispanic, entre otras. Así que hacemos esta gran entrada para el doctor Manuel Villacorta. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Cuéntenos, ¿qué tal está? Pues muy bien, Edwin, Michael, muchísimas gracias. Es un privilegio estar en el Rincón de lo Random. La comunicación que están haciendo los jóvenes, esa comunicación alternativa, es fundamental. Yo sé que es allí donde tenemos que estar comunicados y conectados. Así es que para mí es un privilegio. Muchas gracias por la oportunidad que me dan. Ojalá no sea la última. Ojalá no los aburra con esta conversación, sino todo lo contrario. Así es que gracias, jóvenes. Estoy aquí muy emocionado por esta invitación. A ver, Edwin, contanos, ¿cómo te sentís el día de hoy? Fíjate que estoy así bastante emocionado. Nosotros antes de venir acá y tener este podcast ya como que ya arreglado y todo, le platicamos de esto a muchos compañeros y amigos, y aquí como joven creo que esto está representando bastante a los jóvenes. Estás como que hay un auge, y en mi opinión creo que eras de las únicas personas que trataba de hacer algo bueno que está tratando de hacer algo bueno por Guatemala, y lo estás haciendo. Entonces es un gran honor tenerte acá, un gran honor así conocerte. Pues aquí estamos a tener una conversación así amena, hablar de cualquier cosa así. Vamos a tocar temas y todo, pero emocionado así. Buena onda, así, gracias. Okay, gracias a ustedes, jóvenes, es un placer. Bueno, aquí pues tenemos un par de preguntitas para esto, ¿verdad? Aquí mi amigo Edwin pues preparó algunas preguntas para usted. Y pues vamos a hablar un poquito de todo. Por eso es que el programa se llama El Rincón de lo Random, ¿verdad? Porque hablamos un poquito de todo. Aquí realmente no tenemos ningún tipo de restricción, ¿verdad? Pero pues el lenguaje que usted quiere utilizar, pues lo puede utilizar. Nosotros pues nos vamos a dejar llevar, ¿verdad? Por el lenguaje, ¿verdad? Que vamos a estar tratando. Y pues a ver, Edwin, contanos aquí las preguntas que me pasó toda la noche. Y yo, mira, esto está bien, esto está mal. Ok, o sea, es un cuestionario muy bien perfilado. Sí, sí. Bueno, sí, pasamos así bastante tiempo así, okay, con bastante ayuda de bastantes compañeros y amigos, que les dijimos, bueno, vamos a entrevistar a Manuel Villacorta si quisiera hacer una pregunta o algo así. Entonces esto fue hecho por varias personas así. Ah, qué buenísimo, qué bien. Cada pregunta puede ser diferente. O sea, es una entrevista de consenso. Ajá. Buenísimo. Ajá. Entonces, con lo que quisiera empezar, como los sucesos que ocurrieron este año en Guatemala, estábamos como que en el proceso electoral que pasó este año, y como que había como que mucha auge, así como que para ver qué podía pasar. Y durante los 3 meses que fue el proceso electoral, como que su nombre surgió debido al profesionalismo que se tiene, características personales, profesionales. Y eso fue algo bueno, como que desde que hicieron los foros y todo, usted como que fue teniendo un gran auge. Entonces mi pregunta va como que la decisión, me imagino que fue una gran decisión de optar para participar para optar por el puesto de presidente. Mi pregunta es así como que fue una gran decisión, y ¿cuál fue la decisión que te llevó así como que bueno, voy por esto? Bueno, miren, lo que ocurre es que desde muy niño tuve la fortuna de tener un gran padre, ¿no? Un economista egresado de San Carlos. Y entonces mi padre acostumbraba mucho reunirse los fines de semana con sus amigos, ¿no? En la casa particularmente, que era la casa central de todos. Y desde muy pequeño yo escuchaba atentamente. Te estoy hablando que tenías 6, 7 u 8 años, ¿no? Me recuerdo que eran mis primeros años de la primaria. Y yo me sentaba
a escucharlos, y todos ellos catedráticos de San Carlos, ¿no? Algunos fueron asesinados en el conflicto armado interno, otros brillantes banqueros, gente muy preparada. Pero yo escuchaba mucho el tema de la realidad nacional, porque Guatemala siempre ha estado, desde siempre, tras la búsqueda de la democracia, tras la búsqueda de un país mejor para todos, y me encantaba escucharlos. Entonces yo te diría que fue culpa de mi padre, así dicho entre comillas, que yo me vinculara con los temas sociales. Luego tenía una biblioteca impresionante y me daba de leer, ¿no? Entonces ahí pude leer historia, filosofía, política, economía, que me encanta. Y estaba definida pues que mi ruta iba a ser las ciencias sociales. Entonces estudio mucho el tema del mundo, particularmente Guatemala, evidentemente. Y tenía un diagnóstico muy preciso de lo que está pasando en Guatemala. Pero cuando tú estudias el tema de las ciencias políticas, las ciencias sociales, y te das una cuenta muy precisa de cómo está un país, en este caso el nuestro, pues dices, yo no puedo participar en política, porque la política queda en manos de rufianes, de criminales. Entonces yo no puedo entrar a ese sistema porque está sucio, no es para mí, y todos pensamos igual. Entonces resulta que les dejamos el camino abierto a una serie de lobos de colmillo fino que durante años y años se han reciclado en el poder y se quedaron con el poder. Pero el poder es importantísimo porque es el timón del país, es la parte medular, porque ahí está la direccionalidad de todos nosotros. Entonces, pero un momento que dije, no, esto tiene que cambiar, hay que participar. Entonces yo era columnista de prensa, he sido aquí columnista en Guatemala, en otros países, y la gente siempre me decía, mira qué bonito tu artículo, excelente, o mira qué bonita la plática que diste en la universidad, ¿okay? Pero eso no terminaba de solucionar los problemas, no es a través de elogios ni aplausos como vamos a cambiar el país. Entonces dije, bueno, hay que participar. Y en ese ínterin pues formamos un equipo de la plataforma social del Poder Ciudadano, profesionales, que empezamos a estudiar la realidad nacional con más precisión. Ahí surgieron los primeros contactos de tipo político. Puedo decirte que hubo varios partidos que me ofrecieron la candidatura presidencial, de todo tipo. Sin embargo, yo ya tenía adelantadas mis pláticas con el equipo de WINAC. Y vale la pena comentar que WINAC es un partido que la gente urbanamente no lo conocía mucho. WINAC es una palabra quiché que significa persona humana, ¿no? Y digo persona humana porque hay otro tipo de personas, hay personas naturales, hay personas jurídicas. Y porque dentro de la cosmogonía maya los conceptos son distintos a como nosotros los vemos. Entonces persona humana es para ellos abuelo, abuela, madre, padre, hijos, nietos, diversidad sexual, todo. Por eso persona humana. Un partido abierto que tiene, eso sí, fuerte composición indígena, pero que le abrió espacios a mestizos como yo, a garífunas en la costa atlántica, a chincas. Y el partido necesitaba crecer. Entonces dije, bueno, es el momento de que todos apoyemos. Y el partido estaba, nosotros llevamos, digamos, una afluente de fuerza, de compromiso, de apertura, y el partido se expandió más todavía, y eso es bueno. Así fue como entonces decidí participar en política. Y pues creo que era un partido pequeño. Algunos me recriminaban eso. Es que el partido es muy pequeño, ¿no? Es que es un partido indígena. Alguien, miren, se los cuento aquí entre amigos, gente urbana que no tiene formación política, me decía, voy a votar por vos, pero no por el partido. Bueno, así me lo decían. Yo tenía que estar explicando que era el mejor partido en ese momento y que sigue siendo un gran partido, y que es un esfuerzo social que había que aplaudir, como tenía que haber más. Ahora vamos por la unidad. Entonces, así fue como me vinculé y empezamos sin recursos, sin dinero, sin nada, prestando vehículos, y le dimos vuelta pues a Guatemala, a los municipios, aldeas, caseríos, porque ahí llevamos el mensaje. Sí puedo decirles de que crecimos mucho. Desde el momento en que empezamos a crecer y ya las estadísticas lo demostraban, nos empezaron a bloquear. Por ejemplo, ya no me invitaban a mí a los foros, porque no querían que Manuel Villacorta explicara lo que nosotros veíamos del país, porque los foros estaban armados para ellos. Pues las encuestas nos ponían en 0.1 por ahí. Sí. O sea, cuando nos invitaba un gran medio de comunicación era para atacarnos, para tratar de hacernos quedar mal en la entrevista. No era como para hacer quedar bien, o sea, para que realmente usted pudiera explicar, bueno, mi plan es este y quiero poder aportar a la ciudadanía esto, sino que era así como que atacarlo, mira, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Exacto, esa es la idea. Entonces, mira, la vimos cuesta arriba.
la vimos cuesta arriba. Y entonces, gracias a los medios alternativos como los de ustedes, las radios comunitarias, los canales, por ejemplo, locales, los cables estos locales, ¿no? El contacto directo con la gente. Empezamos a crecer mucho, llegamos a un 6% de simpatía, y estoy seguro que era más. Entonces sí les preocupó. Y ahí el bloqueo fue total hacia nosotros. Y para beneficio de esta partidocracia corrupta, recuerden ustedes que las elecciones las cerraron en tres meses, en 90 días. Correcto. Nos íbamos alcanzando los carros que iban adelante y se acabó la carrera. Ya estaba muy planteado, muy bien hecho, y no nos dejaron rebasarlos. Un mes más y lo rebasamos. Otro problema que hay que tratar, jóvenes, es el de la unidad, ¿verdad? Porque los partidos de izquierda democrática, los partidos progresistas, los movimientos sociales, debimos haber ido en un solo proyecto. No importaba que me apoyaran a mí o nosotros apoyando a otro, la cosa era que teníamos que ir juntos, que hubiéramos ganado las elecciones y hubiéramos cambiado el país. O sea, esas son las lecciones que tenemos que trabajar más, tenemos que estar más unidos, tenemos que ser más tolerantes y trabajar por una mejor Guatemala. Entonces, esa fue mi decisión. Así es que así fue como me vinculé al partido, a la política. Les digo, la llegada a WINAC, por ejemplo, fue una llegada muy democrática. Con esto termino la pregunta, no la respuesta. Porque los demás partidos te nominan a dedo. O dependiendo de la cantidad de plata que tengas. ¿Quién le toca? No, tú compras tu posición. Claro. Si tienes millones, puedes ser diputado o presidente, candidato. No, WINAC no. Ahí jamás se gastó un centavo en una candidatura. No, es que no te tenía, además el partido no era corrupto. Entonces, los compañeros de WINAC me piden que vaya con las autoridades ancestrales mayas. Es una cosa linda, jóvenes, poder vivir con ellos y ver esa cosmogonía por dentro, platicar con ellos en soledad, entre la montaña. Haberlo hecho, por ejemplo, con los grupos de mujeres indígenas, con los jóvenes indígenas, con los profesionales indígenas, de todo el grupo de WINAC. Y yo luego regreso a la capital y ellos hacen un análisis, digamos, entre todos los grupos. Me mandan a llamar, me dicen, Manuel, pues sí, hay aceptación de todos los sectores. O sea, usted queremos que sea nuestro candidato. Entonces, fue una candidatura de consenso, muy limpia, muy transparente, desde un principio, ¿no? Sabíamos que éramos un proyecto chiquito frente a esos monstruos que ustedes ya los conocen, que ni hay que mencionarlos, pero el tiempo cambia y estamos creciendo. Así es que esa fue la historia en 5 minutos de cómo fue que me introdujo la decisión. Así es. Y a eso ya como mi siguiente pregunta, porque ya teniendo la experiencia de haber sido candidato, te iba a ir preguntando así como que después de esto, ¿cuáles son las lecciones que te deja esto para una futura en 4 años? Mira, yo creo que cuando los seres humanos vivíamos en el salvajismo, que vale la pena recordarles, jóvenes, y porque también hay compañeras mujeres que nos escuchan. El primer gobierno de la historia en la humanidad fue el gobierno de las mujeres. Ellas instituyeron el primer gobierno, ¿no? Se llamaba el matriarcado. Fue el primer gobierno. Hay un librito de Federico Engels que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Ahí está todo eso, muy bonito. Es como un cuento, miren qué lindo. Porque como se vivía en promiscuidad sexual, ¿verdad? Casi como primates. No se determinaba el linaje paternal. La mujer terminaba embarazada y no sabía quién era el papá. Oh. Entonces, varias mujeres embarazadas se unían y decían, tenemos que cuidarnos y cuidar a los bebés, los que habían nacido, los que estaban por nacer, y se fueron articulando y fue la primera organización social, las mujeres como tales y sus hijos. No había hombres, los hombres se dedicaban a la cacería o vagaban, ¿no? Vamos a decir que eran muy felices e irresponsables en ese tiempo, ¿no? Pero bueno, es importante entender que en esos periodos, bueno, luego sí viene el patriarcado cuando se determina el linaje, por alguna formación occidental, donde se quedan parejas solas, ya se determina quién es el padre, ya se va formando la familia desde otra óptica. Ahí es el gobierno del patriarcado. Bueno, lo que quiero decir es que cuando el ser humano deja la vida salvaje y pasa a una organización social y construye estas selvas grandes de cemento que hoy se llaman ciudades, teníamos que llegar a un acuerdo de que alguien iba a gobernar, porque si no esto iba a ser un caos. En la selva tú tienes un orden espontáneo, pero aquí es diferente. Entonces necesitamos hacer un pacto, un contrato social, como decía Rousseau,
de que íbamos a elegir entre todos a los que iban a gobernar por el bien de todos, las leyes, la distribución del agua, los alimentos, resolución de conflictos, todo, ¿no? Entonces, la lección que me deja es que seguimos así, que necesitamos elegir lo mejor, para que eso mejor gobierne bien para todos. Porque si no estamos viviendo como en la selva, solo que en el cemento, como ya estamos viviendo, esto es un caos. En Guatemala no hay autoridad, no hay ley, no hay nada. No funciona el país. Es un caos, es una crisis, porque no tenemos ley. Entonces la lección que me dejó es, sí necesitamos gobierno. Necesitamos elegir a los mejores hombres, a las mejores mujeres, más preparados para que nos gobiernen. Pero eso no significa que tú elijas y ya te hagas a un lado 4 años. Ya elegí, ya estuvo, ya cumplí con votar. No, tienes que fiscalizar las autoridades, tienes que ver cómo están trabajando. La política nos importa a todos. La política es linda. La política nos vendieron la idea, el mito de que es sucia, como les hablaba al principio. Entonces yo no me meto a política porque es sucia. No, es que aquí no ha habido política. Esto es politiquería corrupta. La política es lo más lindo. Es la forma como tú llevas desarrollo a los pueblos, como tú diriges una nación y la vas sacando adelante, como los alemanes, los japoneses. La política es linda. Pero estos lobos vestidos con piel de oveja, politiqueros, nos engañaron. Nos metieron la idea que era sucia para que nos confundiéramos y nos arrebataran el poder. Entonces la lección es, todos tenemos que participar en política. No importa que tú seas un guitarrista, que seas un abogado, que seas un dentista, que seas una ingeniera, lo que sea. Todos tenemos que tener parte de nuestra vida dedicada también a la política. Porque es la vida social y en esa vida social tú te insertas y vives tu individualidad, ¿no? Entonces la política es importante. Hay que volver a construir una nueva sociedad con verdadera política. Esa es la lección que me da. Yo siento que también así como usted comentaba, ¿verdad, doctor? De que a todos nos han metido en la cabeza de que ser político es malo, ser político es ser sucio, ser político es ser rata, como dicen. Pero siento de que, como usted mencionaba, de que en Guatemala nunca ha habido alguien realmente en el poder, salvo de Jacobo Arbenz o otros, ¿verdad? Arévalo. O Arévalo Bermejo también. Pero siento de que siempre nos han metido en la cabeza eso de que ser político es malo. Incluso para las otras empresas, uno trabajar en el gobierno es de que uno mancha su currículum. Así como que, bueno, trabajaste en el gobierno, te llamamos, te avisamos, porque saben de que está sucio. O sea, todos ya sabemos que está sucio. Y sin embargo, se aprovechan de la ciudadanía y despilfarran el dinero sabiendo de que hay sectores en los cuales lo necesitan, tanto la educación, hospitales, ¿verdad? Que es lo que más se necesita, educación, claro. ¿Verdad? Tanto educación no tan solo para de ciencias naturales, sino también una educación sexual, porque se ve demasiado que se necesita una educación sexual, ¿verdad? Para que pues podamos salir como país adelante, ¿verdad? Con todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Claro. Sí, como que eso ya también quería preguntarte algo sobre al respecto de esto que estamos hablando. Me gustaría saber como que tu opinión sobre el actual sistema político que existe ahorita mismo en Guatemala, porque se nota como que está manchado, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que realmente yo te diría que es un sistema, porque un sistema es un todo integrado por partes que funcionan, pero es un sistema basado en la corrupción, basado en la impunidad. Es un sistema pésimo, malo, que al pueblo no le aporta nada. Por eso es que hablamos a veces de lo que es un estado fallido, ¿no? Es un estado que no funciona. Es perfecto este estado para los criminales, pero para todos nosotros es un estado fallido. No tienes seguridad, no tienes atención médica social, la educación tampoco es un derecho, porque se ha convertido en un privilegio la educación. Así, ahora, si no tienes plata no puedes estudiar, aunque sea para movilizarte, aunque vayas a San Carlos, y todo se paga. Y mientras más asciendes, más es privilegio. Si llegas a pagarte un doctorado, este es un super privilegio que tienes el dinero para poder hacerlo. No debería ser así. La educación debería ser gratuita, es el conocimiento humano que tú lo aprendes para después devolvérselo a la sociedad. Pero como aquí todo se privatizó, ya solo falta que se privatice el oxígeno, porque hasta el agua está privatizada ya. Entonces, yo te diría que es un sistema político basado en la corrupción, basado en la impunidad, basado en la injusticia social. Y así no funciona un país. Ese sistema político generó tanta pobreza en Guatemala, generó la destrucción en los recursos naturales,
generó la destrucción de nuestras instituciones. Porque fíjate, por ejemplo, en Guatemala el nivel de impunidad alcanza el 96% en todos los delitos. Es altísimo. Un hurto o un asesinato calificado, el 97-96% de los casos quedan en impunidad. O sea que de 100 personas que son asesinadas, 97 familias no van a saber nunca quién fue el asesino y se pierde la impunidad. Por eso es que es un estado fallido. Entonces esto no puede continuar así y tenemos que construir un nuevo país. Y esto pasa precisamente lo que decía anteriormente, para que nos vayamos vinculando poco a poco todos, darnos cuenta de que sí importa. Por ejemplo, tú no podrías ir en un avión, ese es el mejor ejemplo, si sabes que el piloto va bebiendo alcohol, va haciendo locura de parranda, fumando marihuanas o matando todo con la tripulación. Tú, más si vas con tu familia y los pasajeros generales dirían, no podemos permitir que estos cuates lleven el avión, nos van a ir a estrellar. Pues eso pasa en los países. Lo que pasa es que como que todas estas tretas, todas estas trampas en las que vivimos, que muchas veces las redes sociales, que la cultura del espectáculo, la cultura fatua, si no tomas no eres exitoso, el fútbol y todas estas cosas, a la sociedad las va durmiendo, mientras ellos van haciendo lo que quieren en el poder. Entonces, yo te diría, te pongo el ejemplo del avión, ¿qué pasaría si sabemos que vamos hacia un colapso, hacia un accidente fatal? Pues trataríamos de ver quién arrebata la cabina y quién sabe manejar para llevar el avión a un aeropuerto, ¿no? Entonces, veo que es un sistema que se vino construyendo desde hace muchos años, que llegó a un nivel de perfección criminal sublime, donde hoy ya se rotaban cada 4 años el poder, se distribuían todo, que ya no sirve, que ya no funciona, ¿verdad? Y ahí es donde podemos tocar más adelante el tema de cómo vino a participar la CICIG, cómo vino a romper con eso, por primera vez. Y los ciudadanos abrimos los ojos, dijimos, pero sí se puede romper eso. Entonces, es un sistema que ya no funciona, es un sistema que está muerto. Y dentro de toda esta gente corrupta tú no tienes líderes, lo que tienes son puros vándalos, no hay líderes, no hay nada. O payasos. Payasos, puedes encontrar una fauna criminal terrible, pero no encuentras líderes, la gente ya los ubicó. Entonces, ya llegó el momento que, como en el avión, tenemos que actuar. No vamos a dejar que la tripulación la esté manejando ese tipo de gente criminal, porque entonces sí nos vamos a matar todos en ese accidente y ya vamos mal. Entonces, el sistema político no funciona, es un sistema político basado en la corrupción, basado en la impunidad, en donde los pocos recursos públicos que se logran captar por el Estado se los roban en corrupción o hacer obras como Libramiento de Chimaltenango, que es un monumento a la impunidad, a la falta de vergüenza. Bueno, yo creo que llegamos a un punto que como pueblo tenemos que reaccionar. Sí, ya se llega un momento que uno dice ya no más, ya no más, suficiente como ya no más, ¿verdad? Como el libro de Monseñor, Guatemala, nunca más, ya no se nunca puede. Más, sí, exactamente así. Sí, porque como tú decías, por los últimos nosotros hemos vivido por los últimos 25 años, sentimos como que vivimos una sociedad sin líder. Ajá. Vamos caminando así por las calles, pero no hay ninguna figura que te diga, bueno, eso es lo que la persona que va a cambiar, o por lo menos tenemos la fe. Claro. Y mi pregunta va como que, ¿qué crees que es lo que necesita Guatemala como no para cambiar, como para iniciar este movimiento? Bueno, mira, yo creo que los pueblos tienen que ir tomando conciencia. El punto aquí es conciencia. La palabra clave aquí es conciencia. Por ejemplo, porque la conciencia te va a marcar todo. Por ejemplo, yo te diría, cuando tú hablas de la conciencia de la muerte, nosotros sabemos que la muerte llega, pero ¿qué tan conscientes estamos realmente de la muerte? Es decir, ¿estamos preparados? ¿Qué pasaría si hoy fuera tu último día de vida en el planeta Tierra y te quedan 14 horas de vida? Hay tantas cosas que quisieras hacer en ese momento, pero es que puede pasar, puede pasar a mí. Correcto. Pero no estamos conscientes, rehuimos esa conciencia de la muerte. No, ya no me voy a enfermar nunca, ya no voy a morir nunca. La conciencia del tiempo. Mira, el tiempo es el recurso, el capital más valioso que tiene el ser humano en el contexto de su propia vida. Porque con el tiempo te permite esa operatividad. Tú te enfermas y recuperas la salud con un tratamiento médico. Tú pierdes plata en un mal negocio, lo recuperas con un buen negocio. Pero el tiempo se pierde, se va. Como un partido de fútbol, 90 minutos y se acabó. Se gana o se pierde. Ahora, aquí vamos al tema de Eduardo Galeano.
Eduardo Galeano decía, lo más importante en la vida no es ganar, lo más importante en la vida es actuar como te dicta tu conciencia. Porque a veces por actuar como te dicta tu conciencia puede que hasta pierdas, ¿no? O que te vaya mal. Pero la conciencia te dice, mira Michael, tienes que ir por aquí. Mira Edwin, tienes que ir por aquí. Entonces, yo te diría que para cambiar Guatemala tenemos que entrar a un punto de conciencia todos. Sabemos que la partidocracia corrupta y estos lobos vestidos de piel de oveja nunca van a entrar en conciencia, ¿no? Ni la gente que los patrocina, Sí. ¿no? Ellos son parte, digamos, medio satánica de todo eso. Ellos están en un contexto de lo que implica el mal. Pero el resto de ciudadanos tenemos que participar en política y a través de la conciencia. Si no, ya no se puede. Y mira, y yo lo veo. Recibo un mensaje de un señor de 86 años y me dice, mire doctor, yo soy un anciano de 86 años, soy profesional, soy dentista, he trabajado toda mi vida y quiero decirle que sigo trabajando. Y sigo trabajando porque me gusta y todavía puedo, pero por necesidad. Porque mis hijos que son profesionales no tienen trabajo, mis nietos necesitan dinero. Entonces yo estoy trabajando a mi edad para ver cómo los ayudo. Imagínate, yo ya no quiero esto para mi país, ¿no? Yo nunca he sido político ni sé nada de política. Soy un dentista de 86 años, pero ya estoy cansado, créanme. Pero aún así yo quiero participar en política, quiero apoyarlo, porque ya entendí que el país hay que cambiar. Que el problema de Guatemala no es de la familia, de los amigos, de que indígenas y mestizos. No, el problema es político. Yo quiero participar en política. Mira, eso llora sangre y duele, ¿no? Que alguien a esa edad te diga, yo quiero ver cómo, dígame dónde llego y yo me organizo con usted, amigo. Bueno, le contesté que yo no estaba en un partido político en este momento. Pero entonces sale a que todos, hasta los niños, los jóvenes, hombres, mujeres, todos, tenemos que ver que tenemos que participar en política. Entonces la solución es esa, ¿no? Participar en política. Es fundamental que veamos el renacimiento de una nueva participación social, con una nueva política propositiva, sana, tolerante, pero sobre todo solidaria. Sí, correcto, eso es muy cierto. Como que todos tenemos que estar involucrados en este cambio para que en sí empecemos un movimiento hacia un futuro donde tal vez puede tomar tiempo, pero por lo menos vamos en un buen camino, así como tener una fundación. Así es, sí, correcto. Sí, sí, y es lo que perdón, te interrumpo. No, vale. Pero es lo que ustedes están haciendo. Yo sé que ustedes trabajan. Fíjense, jóvenes, ustedes trabajan y su trabajo es importantísimo. Pero ustedes pidieron permiso en su trabajo para hacer esta entrevista, porque ustedes ya despertaron. Ustedes ya son parte de esa generación del cambio. Para ustedes esto sí ya es importante. Tanto importante es el trabajo, pero esto es importante. Eso es lo que todos los jóvenes que nos están escuchando tienen que entender. Hay que despertar, tomar conciencia y dar el paso adelante. Ustedes ya lo están haciendo desde aquí. O sea, tú me respondes con tus propias actitudes, también con Michael, ¿no? Esto es cambiar el país. Es decir, voy a hacer un break en mi tiempo laboral y ese ratito lo voy a dedicar al tema político, a la buena política. Y ustedes lo están haciendo. Sí, y bueno, muchas gracias por la respuesta. Sí, tienes mucha razón en eso. Ahora quisiéramos hacer como que un cambio así. Queríamos preguntarte así una serie de preguntas así random y ver tu opinión en esas preguntas así. Que fueron las preguntas que le comenté al principio, ¿verdad, doctor? Sí. Como le digo, van a venir una serie de preguntas, tanto una palabra, ¿verdad? Así simple, o sea, vamos a empezar. Describa a Guatemala en una palabra. Esperanza. ¿Rojos o cremas? Rojos. ¿Destino favorito de Guatemala? Antiguo Guatemala. ¿Comida favorita? Frijoles parados con chiltepe y queso. Qué rico. Que te dio hambre, ¿va? Sí, ya. Describa con una palabra gobierno. Direccionalidad social. Último libro que leyó. Estoy leyendo El origen del populismo. Última película que vio. Fíjate que no soy muy afín al cine. Y ahí sí te voy a quedar mal. Veo trozos de películas en el cable cuando puedo, pero no recuerdo exactamente cuándo fue la última porque me falta tiempo y paciencia para ver películas. Sí. Un poquito. Sí, sí. Jimmy Morales. Fracaso. ¿A qué guatemalteco admira? Al otro José Arevalo. ¿Pasatiempo favorito? Tengo varios, pero Sí. si tú quieres, bueno, por ejemplo, me encanta
la lectura. Me encanta el ajedrez, aunque cada vez cuesta más encontrar con quién jugarlo. Me encanta la música y hacer deporte cuando se puede. ¿Fiesta o viaje para los 15 de la nena? Fiesta. Hay que compartir. Sí. No hay que ser egoístas en la vida. Sí. Revolución. Cambio. Personaje de la historia con el que le gustaría conversar, vivo o muerto. Jesús, Animal favorito. el perro. Deporte favorito. Correr. Canción que le han dedicado o que usted ha dedicado. Es que hay muchas, realmente no recuerdo. Una que usted diga, una que usted dedicó y una que le dedicaron. Bueno, ¿quién me ha robado el mes de abril de Joaquín Sabina? Arbenz. Ejemplo. Programa favorito de la infancia. Perdidos en el espacio. Trago favorito. ¿Trago? No bebo. Ok. Cualidad que más aplaude de una persona. Coherencia. Apodo de la infancia. No tuve hasta que llegué a la pubertad que me decían el señor Spock. ¿Por qué? Por las orejas. Ah, Creo que en ese tiempo las tenían más largas y puntiagudas. plato que cocine mejor. Me encanta hacer ceviche, por ejemplo. Ok. Villano favorito. Déjame ver. Jimmy Morales no se vale. No. Villano favorito, Fuché. Ok. José Fuché. Pescado Ruiz. Buen jugador. Facebook, Twitter o Instagram. Facebook y Twitter. Instagram poco. Poco, ok. Frase de algún libro o película que le guste. Por ejemplo, podría decirte una del libro El Padrino de Mario Puzo. Hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, decía, hombre que juega solo nunca pierde. Buena palabra, bueno. ¿Superhéroe favorito? ¿Cuál? ¿Superhéroe favorito? El Chapulín Colorado. ¿Festividad favorita del año? El 20 de octubre. 20 de octubre. ¿Moralejas o noticiete? Nada. ¿A qué le tiene miedo? A fallarle a mi pueblo. ¿Juguete preferido de la infancia? Un radio de transistores. ¿Diputado? Legislación. Sandra Torres. Infortunio. Y la última, sí. Justicia. Bueno, esta fue la sección, ¿verdad? De palabras, palabras random, ¿verdad, doctor? Entonces, pues aquí yo solo le quiero realizar una pregunta, ¿verdad? Ajá. Otra más. ¿Cómo fueron sus tiempos en la USAC? En el tiempo que usted estuvo estudiando para ser abogado. Cuéntanos. Bueno, sí, mira, estudié Derecho. Empiezo a estudiar Derecho en San Carlos. Pues cierro, pero no me gradúo de abogado porque me doy cuenta que yo no iba a poder ser abogado. Jamás me imaginé poder estar encerrado en una oficina. Me encantaba la medicina, me encantaba la ingeniería. Pero por el tema social que pesó más, estudié leyes. Entonces me doy cuenta que no voy a ser abogado, no puedo ser abogado, que no quiero estar en una oficina, que mi campo tiene que ser fuera, externo. Entonces, para tratar de recuperar ese tiempo, hago una transferencia a la Escuela de Ciencia Política. Y ahí hago una simulación de cursos, equivalencias, saco otros y me termino entonces sí ya graduando licenciado en Ciencia Política, tengo el título profesional de politólogo, ¿no? Mi experiencia en San Carlos, te digo, yo viví la guerra en su circunstancias más dramáticas y dolorosas, ¿verdad? Porque fue prácticamente el 78 o el 85 por ahí, ¿no? Puedo decirte de que teníamos que involucrarnos definitivamente, porque no había otra opción que estudiar en la Universidad de San Carlos si tú querías estar dentro de una línea de cambio, y eso era la Universidad de San Carlos. No digo que las otras universidades no sean buenas, en ese tiempo había prácticamente dos, era la Universidad Rafael Andívar y la Mariano Galvez, ¿no? Pero ninguna de ellas me atraía, así es que evidentemente tiene que ser la Universidad del Estado.
Estar en la Universidad de San Carlos, tener ideales, estudiar la realidad nacional, tener catedráticos impresionantes como los que me tocó afortunadamente. Carlos Figueroa Ibarra, Carlos Guzmán Bocler, por ejemplo, Romero y Meri, mis maestros, ¿no? Monzón Paz, el papá de Marielos, la columnista de Prensa Libre, que era columnista. Nos sirvió tanto porque aprendimos tanto. Les cuento, por ejemplo, las cátedras terminaban a las 9 de la noche y sin embargo nos daban las 10 menos cuarto y seguíamos discutiendo con el profesor, y el aula tenía 80, 90 alumnos en esa época. Había mucho deseo de estudiar y conocer el país, ¿no? Pero igual eran los riesgos. Es decir, era muy común que un grupo armado pasara ametrallando estudiantes que estaban en una parada de buses de San Carlos por el simple hecho de ser estudiantes de San Carlos. Era una lección. El secuestro, el asesinato era rutinario. Muchos de mis catedráticos murieron. Vimos compañeros que nos saludamos una tarde para no volver a verlos nunca más porque fueron secuestrados. Aquellos fueron 50,000 desaparecidos en esa guerra. Lo que Carlos Figueroa Ibarra llama los que siempre estarán en ninguna parte, los 50,000 desaparecidos. Fue muy duro porque tuvimos que aprender a defendernos, tuvimos que aprender a manejarnos desde la clandestinidad, cómo salir de una reunión de grupo y sabiendo que más de alguno podía ya no llegar a su casa. No había teléfonos celulares como ahora para estar comunicados, nada, solo teléfonos públicos, y generalmente el gobierno los cortaba. Las dictaduras militares eran atroces, ¿no? Es decir, había toques de queda, no podías estar después de las 10 de la noche en la calle, mucha represión. Lo vivimos, fue triste, pero paralelamente teníamos la esperanza de que esa rebeldía nos iba a llevar al cambio, ¿verdad? Que como se habían cerrado los espacios democráticos de participación, porque a lo que estamos llegando ahora, que es lo peor, ya participar no tenía mayor sentido porque ganaban los mismos siempre. Entonces dejamos de creer en las elecciones. Eso no sirve, es un fraude, es una mentira. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La alternativa era la lucha armada, la alternativa era la denuncia nacional e internacional, la organización popular, el sindicalismo, las organizaciones campesinas. Y aprendimos eso, aprendimos a vivir en medio de una dictadura que esperemos nunca se vuelva a repetir, porque de verdad es muy fuerte, es muy trágico, es aberrante. Y no digamos el conflicto armado interno, donde hubo tantas masacres, donde hubo tantos desaparecidos. Guatemala no merecía haber vivido eso, de verdad que no. Entonces, fue una época difícil, fue linda, fue la época de la esperanza viva también, donde escuchábamos pues, música de protesta, se creía en el cambio, nos organizábamos. Pero pues fue una experiencia linda. Yo te diría que como generación me siento frustrado, que no pudimos ser la generación del cambio, porque queríamos un cambio. Por eso digo, hoy la generación del cambio son ustedes, los jóvenes de hoy. Ustedes les va a tocar hacer ese cambio. Y los viejos, pues en lo que podamos orientarles y darles algunas ideas, pues ahí estaremos. Así que fue una época dolorosa, apasionante también, y que nos marcó camino de que sí se puede luchar por una patria mejor. Sí, yo estaba pues retomando un poco del tema que usted tocaba sobre de conflicto armado interno y todo este tipo de aspectos. Siento que cuando llega Arbenz marca una época, marca que sí se puede hacer el cambio, que sí hay esperanza, a pesar de que países, ¿verdad?, se intrometían en lo que realmente no les interesaba o que realmente les interesaba por la mano de obra barata, claro, o por el aprovecharse, así como lo estamos viviendo nosotros. O sea, ya no es alguien internacional que se aprovechaba, que en este caso pues era Estados Unidos, que se aprovechó de nosotros y de los trabajadores con la United Fruit Company, ¿verdad? Y que se aprovechara en sí a lo que yo me refiero es a la ciudadanía, del cómo se aprovechaba realmente de los trabajadores, de lo que realmente se necesitaba para una obra de mano barata, y realmente sacar a alguien que estaba ejerciendo un cambio por los propios intereses de alguien más. Claro. Pienso que desde esa parte Estados Unidos nosotros hemos sido como que el muñequito de indias de ellos, de que nosotros tenemos que hacer lo que ellos digan, si no, mire como el tercer país seguro. Todo ese tipo de aspectos. Mira, hay que estudiar historia, ¿no? La historia es linda, definitivamente. Es como cuando tú quieres saber sobre tus antepasados, ¿no? Porque quieres saber de dónde vienes para saber en dónde estás y hacia dónde vas. Correcto.
Y pues evidentemente algún día vamos a poder tocar el tema sobre esa revolución de octubre de 10 años, que se inicia en el 44 con Arévalo y termina en el 54 con el golpe de Estado contra Arbenz, ¿no? 10 años que fueron maravillosos porque fueron 10 años de primavera en el país de la eterna dictadura, ¿verdad? Como decía Carlos Aragón. Tuvimos autonomía universitaria con la San Carlos, tuvimos un código de trabajo, tuvimos un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, un Banco Guatemala, mucha educación, libertad sindical, campesina. Las mujeres por primera vez pudieron ir a emitir el sufragio, el voto. Arbenz profundizó los cambios y recuérdate que él lo que realmente hizo fuertemente fue el tema de la reforma agraria. Correcto. Cuando él se dio cuenta que había mucha tierra ociosa que no estaba siendo utilizada y había muchos campesinos sin tierra. Entonces dijo, hay que hacer una reforma para que el campesino tenga tierra. ¿Y por qué tenía que tener tierra el campesino? Porque hace 550 años más o menos, desde un poquito menos desde que está la conquista instituida hasta la fecha, pues porque es el campesino y particularmente el campesino indígena que nos da de comer. Claro. 25 generaciones que hemos pasado de esa época para acá, que hemos tenido la papa, la yuca, el tomate, la cebolla en la mesa, que lo trabajan las manos del campesino indígena. El campesino necesita tierra o no comemos, ¿verdad? Claro. El campesino necesitaba esa tierra para trabajar, para tener un ingreso, y él lo entendió. Pero tocó, sí, como tú bien lo decías, tierra de la United Fruit Company, una compañía de Estados Unidos. Ahí fue donde se selló el futuro de la Revolución de Octubre. Una vez tocó esa tierra, se hizo un amigo de esa gran empresa, que fue la que se encargó de hacer todo el lobby político en Estados Unidos para decir que era un gobierno comunista, terrorista, no sé qué. Claro. Se lo creyeron y lo votaron. Y nosotros ahí perdimos la posibilidad de continuar con grandes cambios que ya nos traíamos desde 1944. Sí, yo siento de que si no hubiera sucedido nada de esto y pues como le digo, si no se hubieran aprovechado de... Porque realmente si usted se da cuenta, se aprovecharon más del sector indígena. Porque era como que del que más se aprovechaban, así como que miren, está haciendo malas cosas, entonces hay que sacarlo porque está mal. Sí. Sin embargo, él era como que venía ya siguiendo los pasos, ¿verdad? Para que una Guatemala pues Sí, pudiera ser mejor, ¿verdad? Pero aquí viene mi otra pregunta para usted, ¿verdad? Que pienso que es un poquito más profunda. La CICIG, ¿qué es para usted? Bueno, mira, la CICIG fue algo así como el invitado incómodo, ¿verdad? Es como cuando tú tienes una pareja, pero que se viven peleando toda la vida, que tienen conflicto, que involucran a los hijos, que ya son un problema en el vecindario. Hay un momento que da pena, pero tiene alguien que entrar a esa casa a hacer algo. Entonces es incómodo, pues obviamente es una vergüenza, una pena que haya tenido que venir una Comisión Internacional contra la Impunidad, porque no teníamos sistema de justicia. Da vergüenza. Como país, no tener un sistema de justicia da vergüenza. Entonces tuvimos que abrir las puertas a una comisión que vino precisamente porque en Guatemala ya no se soportaba la corrupción y la impunidad. Porque evidentemente, fíjate bien, un gobierno recibe impuestos, eso es dinero. El gobierno lo tiene que administrar bien, como un padre de familia, una madre de familia, ¿no? Viene y tenemos que pagar sueldo a los trabajadores del Estado. Nos queda otro poquito. Vamos a pagar la deuda externa, porque tenemos una deuda tremenda, ¿no? Es como cuando tú debes tu tarjeta de crédito y estás pagando tu saldo mínimo, y cuando logras hacerlo es para que 30 días te dejen de estar molestando esas 500,000 llamadas de los bancos, ¿no? Pues así estamos. Y nos queda entonces un poquitito de dinero para lo que es gasto público, inversión, para construir escuelas, carreteras, hospitales, pero poquitito. Pues en Guatemala lo poquitito que nos queda para eso, los corruptos se lo roban. Imagínate. Entonces no se podía, el país no podía salir adelante así. Nos estábamos atrasando, cada vez los indicadores sociales peores y peores y peores. Pues los organismos internacionales dijeron, bueno, hay que hacer algo en Guatemala. Es que ya no podemos permitir que una clase política como esta se esté robando lo poquito que le queda al país. Hay que instituir una comisión internacional que vaya a hacer investigación de esa corrupción, de esos crímenes, de esas redes criminales, ya que investigue, le pase toda la información al Ministerio Público. Y bueno, señores, vamos pues, ahora ustedes inicien la persecución penal y acusen a estos señores. Así fueron imputados 900 personas, casi 80 casos paradigmáticos. Mira el caso Ixpisa, por ejemplo, donde más de 50 personas murieron por eso, por el uso indebido de los recursos del Estado. Eso es criminal. En otros países esos ya los hubieran fusilado.
Entonces, y ahora ya andan libres, felices, imagínate. Entonces resulta que la CICIG vino a eso, a investigar con grandes... Te lo voy a decir prácticamente así para que lo entendamos bien. La CICIG era como un centro policial de altísimo nivel. Eso era. Un centro policial de altísimo nivel que va a investigar. Que tenía todos los recursos para investigar. Pruebas. Bueno, aquí están las pruebas y el MP tiene que seguir la persecución penal. Avanzamos. Yo creo que lo bueno fue que CICIG nos demostró que sí había mucha corrupción. Que sí, por supuesto. Que sí, cada vez es peor. Que había personas involucradas, empresarios, políticos, militares, funcionarios del gobierno. Ahora incluso hasta en nuestra Universidad de San Carlos sabemos que tiene grandes problemas de corrupción. Es decir, todo eso que se descubrió fue bueno. Lamentablemente pues la perdimos, ya no la tenemos, y entonces eso le dio un aire a todos estos grupos corruptos, ¿verdad? Porque creen que pueden volver a hacer lo que quieren. Entonces la CICIG fue una experiencia buena, no perfecta, todo lo humano es perfectible, hubo algunas cosas que quizás se pudieron haber hecho mejor, pero en términos generales yo creo que CICIG nos vino a demostrar que hay que luchar contra la corrupción, que hay que luchar contra el crimen organizado y que sí se puede. Sí, y claro, y mira, volviendo al tema de la Universidad de San Carlos, me gustaría tener tu opinión en el cierre que tuvo el pasado agosto. ¿Qué opinión tienes acerca de lo que hicieron los estudiantes? Sí. Bueno, mira, yo no participé en nada, evidentemente porque respeté muchísimo el movimiento, que sigo pensando y lo reafirmo fue genuino, ¿verdad? Las asociaciones se organizaron, la AEU, por ejemplo, para pelear por derechos no solo de la universidad y de los propios estudiantes, sino del pueblo en general. Porque es evidente que la Universidad de San Carlos no se puede privatizar, y hacia eso iba, está clarísimo. Los servicios de seguridad se estaban privatizando, por ejemplo el EPS, el ejercicio profesional supervisado, que lo impulsó el doctor Menéndez hace muchos años. Lo que trataba era decirte, bueno, ¿sabes qué? Tienes una alternativa. ¿Por qué no, en vez de avanzar con una tesis y todo esto, te vas a hacer tu ejercicio profesional supervisado? Entonces te vas al campo, si tú eres dentista, a ver cómo está el tema de la salud dental, o si tú eres agrónomo, o si tú eres abogado, ¿sí? Y entonces hizo que los estudiantes se introdujeran en la realidad nacional. Lindo, porque regresaron con otra visión. El EPS era eso. Pero ya se estaba haciendo una negociación por parte de la rectoría para que los EPS hoy pudieran ser desarrollados y ejecutados en las grandes empresas y el sector privado. Eso no es eso. Porque a esas empresas les sobra la plata para contratar lo que quieran. Entonces no era la función del EPS. Los muchachos pelearon para que eso no ocurriera. Y pelearon por otra serie de hechos, 18 puntos dentro de un pliego muy bien articulado que tenían. Recordemos que estos muchachos, ellos solitos enfrentaron ese desafío. Ellos mismos llevaban su agua, su comida, entre ellos se ayudaban. Perdieron clases también, fueron acusados de estar rompiendo la estabilidad del país institucional de la U y todo. Gente ignorante por un lado, gente malintencionada por otra, pero no, ellos lograron frenar un proceso de privatización y de abusos que se estaban cometiendo por parte de las autoridades de San Carlos. Mi cariño para con ellos es permanente, yo adoro a la juventud, y ese movimiento fue plausible, heroico. Yo les mandaba mensajitos ahí por Twitter, ¿no? De que la resistencia es victoria y había que seguir aguantando, no claudicar, y triunfaron, porque todos esos aspectos fueron logrados y las autoridades tuvieron que hacer un freno y negociar con ellos. Vuelvo a decir que no es perfecto, hubo diferencias entre distintas organizaciones estudiantiles, conflictos de visión, eso es normal, eso no es fácil, pero el objetivo se logró. Entonces creo que fue una gran lección. Estoy muy contento. Creo que los muchachos dieron una lección. Hacía muchos años que Guatemala no tenía un movimiento colectivo tan fuerte. Yo fui muy respetuoso, no me acerqué para nada, porque si no los enemigos del pueblo iban a decir, eso está politizado y atrás aparece Villacorta. No, yo no tenía nada que ver con eso. Había que respetar lo genuino del movimiento, con todos esos problemas que tuvo, pero triunfó. Resultado, los jóvenes nos tienen una lección, que son valientes, que son decididos, que quieren a Guatemala
y que van a ser la generación precisamente que evitó que la Universidad de San Carlos se perdiera. Así es que yo estoy muy contento con ellos. Algún día va a haber un reconocimiento histórico a lo que lograron. En este momento la gente no está muy entendida de lo que pasó, pero lo que lograron fue mucho, ¿verdad? Y se dieron cuenta que la unidad hace la fuerza. Y correcto, ese logro que hablabas que fue hecho por los jóvenes. Revisé un poco tu página de Twitter y veo que le das muchos consejos a los jóvenes. Mi pregunta va como que, ¿por qué crees que nosotros los jóvenes debemos estar involucrados en el acontecer político del país? Tal vez hay alguien que no está involucrado en esto, quisiera preguntarte a ti el por qué nosotros debemos estar. Bueno, mira, lo que pasa es que cuando tú compras un libro y lo lees y lo guardas en tu biblioteca, te estás formando. Pero a la vez hay una acción paralela de cierto egoísmo. Porque preguntémonos, ¿cuántos libros tenemos en nuestras casas que nunca abrimos? Ahí están, durmiendo el sueño de nosotros. Sería mejor donarlos, ¿verdad? Entonces, cuando tú compras un libro, lo estudias y lo compartes. Estudiar y discutir, compartir. Si no lo estudias, no aprendes. Con los viejos, con las personas mayores, va pasando lo mismo. Nosotros hemos pasado tantas experiencias, tantos éxitos y fracasos, que la vida nos ha enseñado cómo caminar. Por eso García Márquez decía, lástima que el ser humano no tiene dos vidas. Una para hacerla como siempre la hacemos, llena de errores, y otra para hacerla nítida y bonita, ¿no? Pero solo tenemos una. De lo que se trata, como en otras sociedades, por ejemplo, las sociedades indígenas, ¿verdad? Las originarias, las sociedades asiáticas, los japoneses. Tú vas a Japón y el privilegio de la familia es tener al abuelo o la abuela sentado en la entrada, casi que en la puerta. Y mi abuelo, de prestigio. Aquí no. Al abuelo, al abuelito lo tenemos en el sótano, medio abandonado, y nadie sabe que existe. O sea, rechazamos la experiencia, rechazamos el conocimiento. Por eso León Tolstoy decía, cuando tú quieres conocer un pueblo, tienes que conocer su parque central, su mercado y su cementerio. Esto último era para ver cómo le rinden tributo a las personas que ya no están. Ahí te das cuenta si este pueblo valora eso o no. Entonces, los que tenemos experiencia, tenemos que compartirla. Yo te puedo decir, miren, ya caminé y no vayan por ese camino, está lleno de serpientes y ahí está peligroso, mejor por aquí. Entonces tú vienes y puedes aprender en la vida por la vida de tus propias experiencias. Pero si eres muy inteligente vas a aprender por las experiencias de los otros y vas a ganar tiempo, ¿verdad? Entonces es un compartimiento de experiencias, compartir experiencias entre una generación y otra. Yo creo que lo que nosotros hemos vivido, nuestra generación está obligada a hacérselo saber a ustedes. Esto es bueno, esto no es bueno. Por eso es que esos consejos a veces me surgen, voy manejando, estoy en una plática, divagando, y se me viene un consejo a la mente. Esto le va a servir a los jóvenes. Y trato de parar y mandarlo por Twitter, así, de una forma espontánea. Porque yo los viví. Porque yo muchos de esos consejos los extraje de experiencias de otras personas, o de libros, o algo así. Sirven mucho. Definitivamente sirven mucho. Entonces, en tu vida tienes que vivirla con libertad, con espontaneidad. Pero tienes que tener una serie, como un manual, también una serie de elementos teóricos con los cuales tú te manejas, ¿verdad? Ciertos principios, para llevar una vida más integral. Entonces, precisamente por eso trato de compartir esos consejos con la juventud. En términos generales, yo creo que las generaciones tenemos que estar unidas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas, ancianos, todos nos tienen que cruzar un eje transversal que es la comunicación. Y es entonces, para terminar la respuesta, donde hago un llamado al tema de las familias. Las familias se están rompiendo, jóvenes. Eso no es bueno. Es lógico. Hay una barrera generacional entre los padres y los hijos hoy. Porque los padres veníamos de una generación que no cambiaba mucho. Generaciones. Esta generación de hoy, la de ustedes, pegó un cambio súbito en todo. Ustedes tienen una inteligencia suprema. Tienen mucha comunicación. Eso también rompe a veces comunicación. Rompe familias. La necesidad de que alguien tenga que irse al exterior a trabajar, un migrante. La necesidad, en España está pasando algo terrible, la pobreza es tan grande que en un piso, o sea, un apartamento, viven 2 esposos con 2 hijos. Pero resulta que el hijo, el señor, se va con el niño a la casa de sus padres y la señora se va con la niña a la casa de sus madres, por ejemplo. Se separan porque ya no pueden pagar una renta, porque ya no les alcanza para la comida, entonces la familia se partió por necesidad. Eso está pasando porque el neoliberalismo es criminal, es consumir y contaminar y destruir. Y destruye al ser humano también. Entonces,
es importante que las familias nos mantengamos unidas en estas épocas difíciles y que nos ayudemos, entre hermanos, entre amigos, solidaridad. Entonces, el consejo va por esa vía, ¿no? Si vamos a construir un nuevo modelo político, pasa por construir una nueva cultura de la tolerancia, de la solidaridad, una nueva sociedad. En términos generales, por eso es que algunas veces se me ocurre y mando unos consejitos para los jóvenes. Claro, absolutamente. Y mira, yo te iba a preguntar también sobre los proyectos que tienes actualmente en lo político y fuera de lo político. Ok, mira, yo creo que todos tenemos que estar vinculados a la política siempre. No puedes decir, no, estoy alejado de la política. Quien dice estoy alejado de la política, o quien dice no me meto a la política, está en una situación muy peligrosa. Cuando alguien dice, no, estoy alejado de la política. No, yo no me meto en política. No te preocupes, otro sí se va a meter a política y te va a comer el mandado. Y estás como estás por ese otro que te quitó el mandado. Mira, sigo en política, comunicarnos es política. Ahora, política partidista electoral es otra, ¿no? De eso yo no estoy participando. Ahorita estoy en un programa de formación política para jóvenes, particularmente. Estamos trabajando con algo que se llama Plataforma Social del Poder Ciudadano. Esta es una organización autorizada por el Tribunal Supremo Electoral, con la cual estamos capacitando a juventud, ¿no? Estamos dando cursos de formación política que incluyen, por ejemplo, historia política contemporánea de Guatemala, introducción a los problemas socioeconómicos de Guatemala, conceptos y categorías de la ciencia política y la sociología, historia de las ideologías políticas. No tenemos una línea política preferencial, no. Nosotros enseñamos que cada quien lo procese como quiera, pero enseñamos, eso queremos. Nueva ciudadanía. Si no tenemos nueva ciudadanía, no va a haber cambio en Guatemala. Necesitamos un votante más ilustrado, un ciudadano más participativo. En eso estamos. No es político, no es ideológico. Pero sí, yo creo que en el futuro, si el Creador me da la vida y la salud, y las posibilidades se dan desde donde yo pueda contribuir para aportar a Guatemala, desde donde yo pueda, en un proceso de unidad o lo que fuese, pues voy a intentar hacerlo. Todo depende realmente del destino y hasta donde se pueda, ¿verdad? Sí, yo pienso de que el comentario que usted realizó es de que el ciudadano o el chapín, ¿verdad? Para generalizar un poquito, esté más estudiado sobre por qué vas a votar por él. Porque el chapín siempre nunca ha tenido una buena elección, ya supongamos una segunda vuelta, sino que uno vota por el menos peor o por el que menos se sabe, por así llamarle. Porque yo estaba preguntándole a gente, ¿verdad? En esas épocas de elecciones, ¿por quién vas a votar? Mira, yo voy a votar por el que esté menos peor o porque por esa señora yo no voy a votar. Prefiero votar por el otro porque pues él no se ve tan corrupto o no se sabe tanto. O sea, la ideología del chapín es bueno que robe, pero que no robe mucho y que además que en realidad se malacostumbró al chapín a que siempre nos tienen que quitar en vez de que nosotros recibir todo lo que realmente se merece, ¿verdad? Sí, mira, por eso mismo, miren, el mensaje es, tenemos que despertar. Hay problemas, Guatemala tiene muchos problemas, mucha pobreza, falta de empleo, corrupción, no tenemos instituciones, estamos de acuerdo en eso. Ahora, recuérdense que Guatemala es un país lindo. ¿Cuánta gente no quisiera vivir aquí? Mira esa belleza de este país, la geografía, la topografía de Guatemala. Yo he viajado por todo el mundo y te digo, es única. No es ese amor burdo, chapín, ay, mi patria. No, es que el país es lindo, eso sí, claro, es bello, bello el país. Estamos haciendo frontera con la zona de producción y comercio y de consumo más grande del mundo. Canadá, México, Estados Unidos, imagínate. Es la zona que más produce y consume en el mundo y somos vecinos. ¿Cuántos países no quisieran estar aquí ahorita? Tenemos el Océano Atlántico, el Océano Pacífico para salir a conquistar el mundo. Tenemos el 80% de la población no rebasa los 35 años. Gente con ganas de trabajar, creativos. Y Guatemala es un país potencia. Guatemala es un país potencia. Estamos de verdad en una mina de plata, oro. No tienen ustedes idea de lo que es Guatemala. Recursos naturales, minerales. En fin, para el turismo, por ejemplo. Para el turismo comunitario, para el turismo histórico, el 70% de las riquezas precolombinas están aquí. Imagínate cuánta gente ilustrada no vendría a hacer turismo histórico, ¿verdad? Si tuviéramos hoteles, buenas carreteras, seguridad, sería mucha plata para el país. Jóvenes que podrían tener, por ejemplo, con el turismo de aventura, con nuestra topografía. Costa Rica y Nicaragua la respeto.
Ahí están llegando el montón. Tú llegas ahorita al aeropuerto de Nicaragua, llegas al aeropuerto de Costa Rica, vas a ver un montón de extranjeros que vienen de Italia, España, Estados Unidos, con sus tablas de surf y todo, que van a hacer, si supieran lo que es Guatemala. Ni 2 veces se hubieran venido por acá, pero que no pueden, por la inseguridad. Guatemala es un país potencia. Todo es que construyamos ese nuevo país, que le quitemos el poder a esta partidocracia corrupta, ese cáncer que está ahí metido, para que tengamos los verdaderos cambios. Entonces, mira el turismo, cuánto joven podría tener, por ejemplo, se podrían graduar de chef, tener sus propios hostales, sus propios hotelitos, sus propios restaurantes. Sería una mina. Fíjate que Cuba recibe 4 millones de turistas al año. Cuba. España recibe el doble de su población. España tiene 38 millones de población y recibe 38 millones de turistas al año. Viven de eso. ¿Por qué Guatemala no podía hacerlo? Dice el Lingual que viene 1 millón de turistas, yo creo que es menos. Tendríamos que tener más que Cuba. Pero no hemos creado esa infraestructura. Guatemala es un país grande, tiene muchas cosas buenas. Todo está en que le arrebatemos Guatemala a esas malas manos y empecemos nosotros los buenos a reconstruirla, ¿verdad? A hacer un mejor país. Pues en términos generales de eso se trata, despertar conciencia. La palabra es conciencia. Conciencia de muerte, conciencia del presente, conciencia del tiempo, vivir conscientes, ¿verdad? No somos accidentes, somos propósitos todos, por algo nacimos, sin ninguna duda. Así es que el mensaje es ese, sigamos trabajando fuerte por el cambio. Mi pregunta sería la siguiente: muchas personas se preguntan si planeas postularte para las siguientes elecciones presidenciales. Mira, te voy a decir, ya por mi edad, por mi experiencia, haber estado en una campaña, conocer el país como lo conozco, conocer las soluciones que se necesitan, yo creo modestamente que tengo todas las condiciones para poder ser un buen presidente. Correcto. Te lo digo más allá digamos, renunciando a la modestia, ¿no? Annabel Hobbs hizo un libro que se llama El Poder del Poder. Ella es psiquiatra. Y ella describe ahí que está convencida que el 90% de las veces los políticos buscan la política por patología de poder. Tienen un problema de patología y buscan poder. Muy pocas veces los políticos buscan el poder para dirigir los cambios. Yo me incluyo entre estos pocos. Realmente te digo, yo tengo una pequeña empresa en la que vivo. La política participativa como tal desde la perspectiva financiera no me interesa. Fui embajador en Israel. Conocí el verdadero poder. Imagínate lo que es Israel en el mundo. Codearme con esas figuras internacionales. Con Ehud Barak, por ejemplo, el primer ministro israelí. Con Shimon Peres. Con los embajadores de América Latina, de Estados Unidos allá. Pérez, ahí sí tienes poder del poder. O sea, yo ya lo he vivido. O sea, a mí no me quita el hecho de que el poder sea como un vicio atractivo de que tener poder. No, al contrario, siempre he sido una persona sencilla. Es más, me da miedo perder mi independencia y mi sencillez ya cuando tenga que tener tantas agendas, ¿verdad? Es delicado eso, el tener seguridad. Nunca la he tenido, nunca. Los últimos 2 días de los 15 días de la campaña, pues sí me pusieron un par de muchachos porque ya era obvio que podía pasar algo. Y me sentía muy incómodo, ¿verdad? Porque por ellos y por mí, es como cierta indignidad, ¿no? ¿Cómo voy a alguien que cuide a alguien si nadie es superior que nadie? Pero, mira, me he preparado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Yo estaría dispuesto a volver a ser candidato, definitivamente, con un frente amplio, ya no con un partido. Espero que los partidos progresistas puedan estar en eso, un gran frente amplio. Y si no, pues yo estoy dispuesto a apoyar a cualquiera. Si regresar a Telmandana, ella fuera la candidata, yo apoyo con todo. Pues me estaría tranquilo de saber que u otra candidato o candidata que pueda, que yo sepa que tiene los atributos, el compromiso con el pueblo, yo lo apoyo. Yo sé que viene a ser hasta más cómodo decir, bueno, ya logramos el poder para el pueblo, yo voy a poder apoyar desde donde pueda con un mensajito por mi correo electrónico, mi Facebook, como sea, y dedicarme a lo mío, a mis hijas, por ejemplo, ¿no? Tengo 2 nietos que viven fuera del país, y ya cumplí. Es decir, a mí el poder no me quita el sueño. Si hay alguien que lo pueda hacer mejor, o que las condiciones digan, va a ser ese alguien, buenísimo, yo voy a apoyar. Ahora, si me tocara a mí, no tengo el menor temor de aceptar el desafío e ir adelante y representar pues la unidad nacional a través de una candidatura, y ojalá la presidencia se la ganara. Pero les repito, soy uno más,
que viene a decir, quiero un cambio por mi país, desde donde me toque. Y hay mucha gente buena, muchísimo mejor que yo. O sea que Guatemala tiene recursos. Lo que tenemos que hacer es renunciar a los egos, a las envidias y trabajar todos colectivamente por eso, por la conciencia del tiempo, la conciencia de la muerte, que algún día vamos a tener que rendir cuentas y hay que tratar de haber dejado un paso lo mejor posible por el mundo. Claro. Sí, es no. un buen consejo. Pienso de que usted le da mucha inspiración a las personas. Sí. No es porque usted esté aquí en persona o no es por, como dicen los chapines, por ser culebra. Pero usted inspira mucho. Inspira. Gracias. Incluso deja mucho a ver de su persona, de la tranquilidad que usted tiene. Porque, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Y realmente, como la experiencia que le estaba contando, me topé al payasito ahí en la zona 1 y un montón de escoltas. Y usted, siendo una persona muy humilde y sabiendo en el proceso que estuvo, que hubo un dado momento que supongo que hubo repercusiones hacia su vida o algo por el estilo. Riesgos, ¿verdad? Hacia su vida. Lo vi tan sentado y tan tranquilo aquí enfrente del lugar donde nos íbamos a juntar. Tan tranquilo, tan con paz interior. Es alguien de que inspira no tan solo humildad, inspira también tranquilidad. Fortaleza, por supuesto, y seguridad de sí mismo, porque si nosotros no tenemos seguridad en nosotros mismos, pues pienso de que no vamos a tener como que lo suficiente o cómo aportar. Entonces sí, realmente créanos de que nuestro voto ya lo tiene. Gracias, ¿verdad? Desde un principio, y el de todos los jóvenes siento también, y esperemos, ¿verdad?, que en un futuro que así pues nos lo permita la vida y el tiempo, podamos hacerle una entrevista más, pero supuesto, siendo presidente, sí, ¿verdad? No, y miren, les voy a decir algo. Yo quisiera lanzarle un mensaje curioso, un mensaje curioso a los corruptos, a la partidocracia corrupta, a los enemigos del pueblo que nos están escuchando, a todos esos muchachos que están en los net center contratados. Me da pena, porque los muchachos que están en los net center no forzosamente tienen que ser malos, pero a veces la necesidad los hace trabajar en esos lugares y poner lo que les dicen sus patrones que pongan. Hacen mucho daño con eso, sin duda, ¿no? Los muchachos que estén trabajando en el net center, yo les hago mensajes: búsquense otro trabajo rápido, de verdad. No vale la pena prestarse a eso. Y a los enemigos del pueblo, a los grandes empresarios que no entienden que debe haber más justicia social, a la partidocracia corrupta, les digo, en mi corazón y en el de muchos guatemaltecos buenos que conozco, no hay odio. Nosotros no tenemos un concepto o un objetivo de venganza contra ellos. Yo les diría que hagan reflexión, que se quiten del camino, que se aparten. Ya hicieron mucho daño, destruyeron Guatemala, se destruyeron a sí mismos en su prestigio, se destruyeron en su conciencia, destruyeron a sus familias, porque lo que han hecho va a quedar pagado hasta por sus propios nietos. Que se quiten del camino, que le dejen un espacio a la oportunidad y un espacio a la vida misma. Nuestra venganza personal no es andarles juzgando, para eso están las leyes. Nuestra venganza personal va a ser construir un mejor país para sus hijos, para los nietos de los corruptos, porque alguno de ellos puede tener mucho dinero, pero sus hermanos lo más probable es que están pasando hambre o problemas por desempleo. Entonces el mensaje es a todos esos corruptos, yo les hago un llamado: ya renuncien a esa posición obtusa e ingrata, quítense el camino, háganse a un lado, dejen pasar al verdadero pueblo, al liderazgo popular, para empezar a hacer un gran cambio en Guatemala, que a la larga les va a ser de beneficio a ellos también, porque sus propias familias van a empezar a vivir en un mejor país. Entonces nuestra venganza personal no va por la vía de pasar facturas, no, nuestra venganza personal va para trabajar por un mejor país para todos, incluyendo los hijos y los nietos de esos corruptos que sé que los carcomen noche a noche la conciencia, que no pueden poner la cabeza tranquila en la almohada como cualquier trabajador sencillo de nuestro país, porque saben que esas grandes capitales son mal habidos y que en la vida, tarde o temprano, todo se paga. Todas las culturas del mundo tienen estudiado lo que es la ley del karma, la ley eterna de la compensación. Yo lo he visto, todos nosotros lo hemos visto. El que mal actúa, mal termina. Hagamos ese pacto y ojalá que escuchen, que entren en un proceso de reflexión, que se cansen de hacer tanto daño y digan: no, hagamos a un lado. Ya,
que dejemos que Guatemala empiece a cambiar. Ese es el mensaje para ellos también, para jueces, magistrados corruptos, politiqueros, periodistas sucios, toda esa gente, todo ese pacto de corruptos que no entiende que está destruyendo el país, pero al destruir el país están destruyendo ellos mismos, a sus hijos, a sus nietos, que no entienden, ¿verdad? Que van solos, pero no. Entonces el mensaje es ese, jóvenes, mucha fortaleza, mucha alegría, hay que tomar la vida con alegría, con ahínco. Siempre le he dicho a los amigos, si tú no estás en un hospital con un suero, si tú no estás en una prisión, si no estás en esas dos condiciones, tienes todo para ganar, el mundo es tuyo. Levántate de esa cama, levántate de donde estés y vete a construir, a conquistar, porque la oportunidad está ahí, esperando por ti. Eso es. Sí, claro, eso es un buen consejo y como te decía antes, muchos jóvenes se miran como que la figura del cambio, tienen mucha esperanza para que creemos esa fundación. Y creo que la fundación ya se está empezando a crear y que vamos a un futuro así donde ya podemos ver en unos 4 años cuál va a ser a dónde nos llevan. Pero sí esperamos mucho de ti. Muchas gracias. Te admiramos bastante, así lo digo por muchas razones. Gracias. Y no sé, quería terminar así como que si tienes algún mensaje para las personas que nos están escuchando, que tal vez no estén involucradas en política porque dicen, bueno, la política está sucia o está manchada. ¿Tienes algún mensaje así de despedida para esas personas que cambio? El mensaje sería, tú te reproduces a ti mismo cuando trabajas por los demás. Cuando tú das, recibes. Y no hay nada más lindo que dar. Una de mis grandes frustraciones no fue haber sido médico. Me encanta la medicina. Era una profesión que de verdad me encantaba. Pero que la vida a veces te obliga a ir por un camino u otro. No podía estar en un hospital, en una clínica, como tampoco voy a ser abogado. Tenía que estar en un campo más grande. Y sacrifiqué eso de ser médico. Pero te pongo el ejemplo porque creo que no puede haber satisfacción más grande, entre otras, ¿no? La de ese médico que pasó 8 horas en un quirófano operando, ya sale sabiendo que el paciente, un niño, un anciano, quien haya sido una persona por un accidente, recuperó la vida y entra a partir ahora en un proceso de mejoramiento. Ese médico que se quita sus guantes, que se quita su traje, que se sube a su carro o a un bus, que sabe que cumple. Es decir, o el bombero que salva a alguien. Te digo, hay personas de luz que vinieron al mundo para dar vida, para construir, para estar proyectado en los demás. En la medida que todos nos vayamos sumando a eso, vamos a empezar a hacer grandes cambios. Para sacar de nosotros toda esa mentalidad de destrucción, de odio, de rencor, que no nos lleva a nada. Guatemala hay mucha, si tú te has dado cuenta, mucha recriminación mutua, mucha desconfianza. En fin, somos muy dados a la destrucción con la palabra incluso y el pensamiento. Tenemos que hacer una gran contracultura, ya dejar eso, ser una sociedad más tolerante, más inteligente, más solidaria. Entonces construir, de eso se trata. Termino diciéndote, Krishnamurti decía, yo no veo en el mundo diferencias entre hombres y mujeres, entre blancos y negros, entre católicos o musulmanes. No, yo no veo o ricos o pobres, no. Yo no veo diferencias para nada en eso. Yo solo veo que la humanidad está constituida por 2 tipos de personas. Las que construyen y las personas que destruyen. Y él preguntaba, ¿de qué lado estás tú? Si estás del lado de los que construyen, no importa que seas hombre, mujer, de la diversidad sexual, que tú seas rico, que seas pobre, indígena, asiático, eso no importa. Lo importante es si construyes o si destruyes. Entonces, de eso creo que tenemos que tener conciencia permanente y darnos todos ya un chance, una nueva oportunidad. Ya basta, como decía Shakira, no se puede vivir con tanto veneno. Me encanta esa canción. Y en Guatemala hay mucho veneno, jóvenes. Ya no más. Por lo menos que nosotros ya no estemos metidos en eso. Pues esas son mis palabras. Yo les agradezco de corazón esto porque para mí estas son las mejores entrevistas, las verdaderas entrevistas con profesionales como son ustedes. Y pues sigamos en la lucha y que aquí nadie claudica, ¿verdad? No, y pues sí. Resistencia es victoria. Sí, claro, nosotros te agradecemos bastante por el hecho que pudimos entrevistarte, tener una plática amena aquí. Fue un placer de nosotros así. Gracias, Elin. Te admiramos bastante y esperamos poder en un futuro poder entrevistarte otra vez, hablar de diferentes temas y ya no sé, tal vez un par de meses, par de años. Perfecto. No, yo siempre voy a estar abierto a lo que se necesite y si un día quieren hacerlo ampliado, con más jóvenes lo hacemos y sigamos adelante.
Y muchas gracias a ustedes por esta valiosa oportunidad, que sé que hoy en las redes sociales esto puede llegar a mucha gente, y pues que ustedes me permitan que este mensaje llegue a ese sector que ustedes están vinculados. Me alegra, me anima, y es lo que me da fuerza, porque miren, soy un ser humano de carne y hueso que se cansa, que también tiene sus temores y sus penas, ¿no? Entonces a veces uno se va cansando anímicamente, físicamente, pero el hecho de saber que existe gente como ustedes que quiere llevar esto a todos, que están todos pendientes de escuchar, en fin, y nos da ánimo. Esa gente que me encuentra me da la mano y dice: yo voté por usted, o yo a usted lo conozco, siga adelante. Aunque en ese momento yo del día ya vaya cansado, me vuelve a dar fuerza para continuar. Esa es sociedad, eso es vivir en sociedad. Así es que, de nuevo, para terminar, jóvenes, muchísimas gracias y sigan adelante. Sí, no, más que todo, pues para cerrar el episodio de hoy, pues increíble. Realmente no hay palabras como para poder decir lo que se siente, platicar con su persona, una persona tan profunda, tan llevadera y tan buena gente, ¿verdad? Realmente pues estamos muy agradecidos por creer en este proyecto que estamos iniciando, ¿verdad? Más que todo, otra cosa, pues agradecer su tiempo, porque como usted dijo, en un dado momento el tiempo no regresa, ¿verdad? Entonces, más que todo agradecerle eso, su tiempo, sus palabras, sus buenos consejos. Y pues entonces, muchachos, sería hasta la próxima y muchas gracias por escucharnos. Y pues recuerden de que la unión hace la fuerza. Así es, ¿verdad? Y nos escuchamos a la próxima. Y pues tengan la bondad de ser felices. Y que tengan un buen día, noche. O si están en un ataque zombie, pues también salgan corriendo. ¿Verdad? Gracias, jóvenes. Hasta la próxima. A ustedes también. Cuídense. Gracias. Fuera del podcast, te quería preguntar, mira, yo soy como que fanático de las cosas paranormales. Ok. Como que soy como que adicto a escuchar historias, hablar con personas acerca de esto. No sé si tú tienes alguna experiencia, si no la tienes está bien. Quisiera ver si has tenido alguna experiencia paranormal. Sí, fíjate que no muchas, pero sí tuve una. Yo trabajaba en Diario El Gráfico. Debe haber tenido entonces que 26, 27 años más o menos, con un periódico, ¿no? Muy bueno. Y pues el gráfico, no sé si ustedes se recuerdan, estaba en el siglo XXI, en la plaza de zona 1. Claro. El edificio ahora estaba descuidado, era precioso, jardín, estaba lindo por ahí. Pero a la parte del otro lado, sobre la que será esta, la 14 Avenida, pues ya eso está más popular, donde tú ves casas de la AMI, ¿no? Se veían desde arriba. Bueno, una noche yo soñé de que yo estaba en el gráfico y vi que una avioneta bajó y se fue a accidentar entre todas esas casas. Un sueño, simplemente un sueño. El día siguiente, no sé ni por qué lo mencioné, le dije a los, estaba junto con, era muy lindo el edificio como estábamos nosotros, los de suplementos, porque cada quien tenía su currícula a lo largo. Y en el centro había una estación, digamos, estaba la encargada de comunicarse con todos. Y entonces platiqué con varios de esos, gente que ya soñé tal cosa. En la tarde, la muchacha que estaba, digamos, coordinando todo el área de suplementos, me habló y dijo: mira, Manuel, y fíjate que yo oí lo de tu sueño. Nancy se llama, no me acuerdo. Oí tu sueño y fíjate, me dijo que yo tengo una tía que tiene finca y no sé por qué razón yo le hice una especie de warning, la llamé, que tiene, revise bien porque algo, revise siempre, mire bien su avioneta. Y resulta que la avioneta, la tía vino y dijo: bueno, si está llamando Nancy, le hizo caso y la revisaron. Y la avioneta iba a volar, creo que en la capital para el tablero o algo así, y tenía una falla gravísima. Si la levantan se cae. Entonces la señora se asustó. Sí, claro. Y le dijo a Nancy que me quería conocer. Pero Nancy: mire, Manuel, fíjese que mi tía tiene interés en conocerlo, porque usted le salvó la vida. Pero no fui yo, fue un sueño. Y hasta me dio como: yo no tengo nada que ver con eso. Una premonición. Sí, desmárcame de eso, ¿no? Pero no, la señora llegó, a los 2 o 3 días llegó una señora muy guapa, mayor, elegante, con sus hijos. Y solo a conocerme, ni siquiera tocamos el tema, ¿no? Que yo diría que es una de esas cosas que me ha pasado otras, pero digamos esa que sí me quedó grabada como un sueño. Pronosticó algo que hubiese podido pasar. Lo irónico de todo esto es que en pasados 2 o 3 años, Nancy, su novio, muchacho Taracena, hermano del diputado Taracena,
su tía y otra familia y amigos se mataron en un accidente aéreo. Hicieron un vuelo de Guatemala a Petén y fue un avión que de los últimos estos que se estrelló en líneas locales y murieron todos. Al final pues su destino era ese. Pero es una decisión complicada porque es como yo no quiero estar involucrado en cosas así, pero el sueño fue algo que me pasó y algunas otras que he tenido, ¿no? Algún día vamos a tocar el tema de la religión también. Claro. Me encantaría. Que es un Claro. tema, pero hoy Bastante, sí les pido. bastante fuerte. No, Hoy bastante lo vamos a fuerte, tocar. bastante Pero fuerte. lo vamos a tocar. Claro. ¿Cuál es mi forma de pensar sobre Dios y la religión? Claro. Si no, sería perfecto. Realmente, como le digo, el Chapín no puede tocar el tema ni de la religión, ni política, ni fútbol. Porque ahí Y te es. digo una cosa, yo les contesté que el animal preferido mío era el perro. Ujú. Eso es en condiciones de vivencia normal. Pero les voy a decir algo que quizás les va a extrañar. Mi animal preferido es la araña. Ahí está. Sí, Sí, así estábamos viendo cuando La araña es un día vamos a platicar de eso, pero la araña es protección. A ver. Sí, cada vez que veo una araña, inmediatamente siento que el creador me está diciendo tranquilo, estás protegido. ¿Qué? Para mí yo tendría un santuario de arañas porque son el animal más impresionante y bello que puede existir. O sea, que le gusta Spider-Man. Bueno, eso ya, sí, pero sí me gusta. Sí. Pero bueno, me gusta que los niños lo quieran. Sí. Ya después les explico qué son las arañas. Ah, Sí. Claro, me gustaría. Sería un honor. Así Y es. muchas gracias. Vamos a platicarlo, jóvenes.